partido en el segundo tiempo, manejando en lo colectivo la pelota con mucho más solvencia que los Tigres. Hola amigos de Tiro en Directo, pues bueno, hoy tenemos otra entrevista más con otro invitado muy especial, este invitado con una gran trayectoria en el fútbol profesional, selección mexicana, debutó en el Atlas y hoy está con nosotros Juan Pablo García. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, contento y agradecido por la entrevista y un placer estar en contacto con este tipo de medios alternativos, ¿no? De los cuales ustedes nos posicionan en buena forma y nos dan valor a nuestro pasado como futbolistas que fuimos. Muchísimas gracias, Juan. Para ir iniciando esta entrevista, pues cuéntanos cómo era Juan Pablo García de niño en la infancia. Era muy atrevido, muy pícaro, muy vago, no tenía límites de nada, era tenaz, buscaba siempre respuestas a cualquier acción, nunca me rendía de nada, siempre buscaba el consagrar o realizar lo que yo me proponía en mente. Y ese niño se llama Juanpa, que lo valoro, que estoy agradecido con él y que siempre lo cargo porque es mi estandarte de vida. Ok, algo muy impresionante. Nos comentas que de niño pícaro, travieso, inquieto, pero ¿cuándo empieza ese niño a tener ese sueño más en forma al llegar al fútbol profesional? Yo creo que cuando entro a la adolescencia, a los 13 años, yo tomo la decisión que era lo mío, no era tan buen estudioso y que mucha gente veía en mí muchas virtudes, pero por lógica o reconociendo, había mejores que yo, había jugadores mucho más extraordinarios que yo en sus capacidades, y ahí es donde mi tenacidad me lleva y me va llevando a que yo podía superarlos, o con mi disciplina, que era un estandarte, podía yo en tarde o que temprano realizar ese sueño. A los 13 años tomo la decisión que era mi sueño a cumplir. Ok, perfecto. Cuéntanos cómo llega esta parte de los rojinegros del Atlas. Primeramente, ¿le ibas a los rojinegros de Atlas o a lo mejor todavía le vas? ¿Ibas al estadio? ¿Cómo es esta parte? Sí, la dulce condena, ¿no? ¿Sabe qué pecado cometimos para irle al Atlas? Y traigo hasta una playera ahora. Surge porque mi papá fue futbolista, él llegó a estar en primera división durante 3 años. Mi padrino de bautizo fue futbolista también, salió campeón en una Copa México y tenía tíos muy allegados que habían llegado a primera división. ¿Cómo yo llego al Atlas? Mi primera instancia o acercamiento al fútbol fue cuando yo fui balonero. Mi padrino me lleva de balonero al Estadio Jalisco y yo veía a Cristian Domixi, a Mariscal, a Siboldi, a Ovaldi, o sea, a Tote Castañeda, de los que más recuerdo, y yo era balonero de ese equipo. Ahí es donde me da el deseo de guiarme por ese equipo. En ese momento, mis experiencias de estar de balonero eran fascinantes. Después yo tomo la decisión de irme a las fuerzas básicas de Atlas, y antes lo hacías con un llenado de solicitud como si fuera un trabajo. Tú llegabas, lo llenabas, dejabas tu foto y te metían 15 minutos de entrenamiento, perdón, 15 días de entrenamiento en la cual era tu categoría. Y ahí es donde yo en esos 15 días me tengo el derecho de quedarme en las fuerzas básicas a los 13 años. Ok, algo impresionante. Nos Sí, decías, Juan, bueno, que desde niño siempre ha llegado al fútbol. ¿Cómo era esa convivencia con tu padre a día, en la cancha, verlo en la tele, estar en el medio del fútbol? sí, creo que comes, respiras y duermes fútbol, ¿no? Con todos los que están alrededor tuyo. Yo creo que una de las cosas, mi papá no deseaba que yo fuera futbolista, pero lo digo en el buen sentido de la palabra.
porque él sabía que el mundo del fútbol es muy, muy frío, muy difícil, ¿ves? O sea, porque él ya había vivido esas desgracias o esas injusticias, pero él lo único que hacía era pues darme los consejos, cuando él entra en mi vida cuando yo ya llego a primera división. Digo, entra en mi vida en el aspecto de que estaba más interesado en qué hacía y qué no hacía, ¿ves? Durante el proceso anterior nunca él se dedicaba meramente al trabajo y a su vida diaria de mantenernos. Pero ya cuando llego a primera división, él sí se adentra más a lo que es mi vida como atleta profesional. Ok, algo extraordinario, Juan. Por ahí nos comentabas que empiezas estas partes del Atlas, aparte de que respirabas, comías y cenabas fútbol, aparte también eras o eres hincha del rojinegro desde muy niño y por algo y por ende también sentiste estos grandes colores. Cuando viene ese año del 2004, el debut, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cómo recuerdas este gran partido? Sí, yo podía haber debutado tiempo atrás. A los 16 años a mí me suben al primer equipo con Ricardo Antonio Lavolpe, pero me lesiono en un torneo que era la Pre-Libertadores y me turno los cruzados de la rodilla izquierda y tardo, más bien tardo en aliviarme 4 meses, 15 días, y ahí es donde yo cumplo 18 años y mi forma de juego cambia rotundamente. Yo me vuelvo un tipo explosivo, potente, intenso, y yo cuando subo al primer equipo, yo subo de lateral derecho. Después Ricardo me dice que no era lateral derecho y me sube de delantero y yo debuto de delantero. O sea, se lesionan 4 delanteros, centros delanteros, Liliston, Santillana, Nelson Esqueda y Bustos Montoya, y yo termino debutando de delantero. Entonces, ahí es cuando se te acomodan los astros, ¿ves? Yo debuto en el 12 de abril del 2000 versus con Pachuca, que Pachuca venía de ser campeón o iba a ser campeón, era un equipo muy fuerte con Aguirre, y fue una gran responsabilidad puesto que yo debuto de titular. ¿Qué sucedió? Pues no dormí, una noche anterior no dormí, era nervios a más no poder. Yo salgo en el segundo tiempo del partido acalambrado de los nervios. Lo virtuoso de ese partido es que yo hago una gran jugada de gol para el primer gol del equipo, que hago un sombrerito y se la paso a Cáceres y él la empuja. Entonces como que ahí sentí un gran alivio, que yo ya había cumplido mi debut y terminamos ganando 3-1. Entonces fue un debut perfecto por la desgracia que yo venía por lo de mi lesión, ¿ves? Ok, algo muy cierto que nos platicas, Juan. Esta parte de la lesión, a los 16 años tuviste la oportunidad de estar con grandes monstruos, ya en el primer equipo, ya en otro nivel, ya otro fútbol, porque no es lo mismo las fuerzas básicas que la primera división. Cuando lamentablemente a tus 16 años te toca esta parte del ligamento cruzado, ¿qué fue lo que te motivó para seguir en el fútbol profesional? Pues cuando a mí me operan y me voy a Estados Unidos, fue desgarrador porque pues era menor de edad y tus papás o ningún mayor podía apoyarte. La gente no tenía la visa, no podía, pues yo no hablaba inglés y ni hablo inglés. Entonces, estar allá solo durante 15 días en la rehabilitación y todo, y después de salir de la operación y que no hay ese afecto, ¿ves? Pues ahí encuentro lo frío que es el fútbol, lo frío, y encuentro una respuesta muy clara del doctor. Él me dice, yo te voy a dejar bien de tu rodilla, tú sabrás si tú quieres jugar al fútbol. Entonces, ese mensaje que me lo da el doctor en inglés y me lo traducen, es cuando yo me motivo a esos 15 días de estar solo, y cuando llego aquí al Atlas Colomos, decido hacer mi rehabilitación propia. El doctor me decía, haz esto, nadie te va a monitorear, tú sabrás, es tu salud, es tu carrera. Entonces yo duré 4 meses, desde 6 de la mañana a 8 de la noche, haciendo mi rehabilitación solo. Era alberca en la mañana, tren inferior al mediodía y tren superior en la tarde. Y ahí es donde esos 4 meses de estar en un juego constante y de saber que yo no me podía rendirme, es cuando después se vienen los
los resultados positivos hacia mi debut. Y como bien lo dices, el saber que compartí con grandes monstruos como Rafa, como Chato, como Mario, como Sorno, como Erubey, pues Miguel Cepeda tenía la mira de ser igual o mejor que ellos, la verdad. Ok, y sí lo lograste, Juan Pablo, porque no es fácil, aparte de debutar, porque mucha gente dice, sí, el Atlas produce mucha cantera, cualquiera puede llegar, no nos equivoquemos, no cualquiera puede llegar a un equipo tan grande también como el Atlas, y no cualquiera puede brillar como en tu caso, y aparte de lateral derecho a delantero y seguir metiendo goles, ¿qué te generó en esta parte? Sí, es eso, y que a mí, yo más bien tardo en consolidarme porque los entrenadores que venían me bajan de volante por derecha, entonces yo aprendo a jugar de volante por derecha en tres medios o 4-4-2 o un tipo extremo, entonces ahí surge quien me da esa orientación para yo jugar es Sergio Bueno, y es donde yo me consolido a los 21, que empiezo ya a jugar más regularmente. Los técnicos anteriores, no sé si se desesperaban o no había esa confianza o realmente lo difícil para ellos como entrenadores, ¿ves? De sacar los resultados y no podían experimentar conmigo. Y la otra era porque las posiciones de los delanteros siempre han sido copadas por extranjeros. Entonces, me aprendo a jugar de volante y ahí es donde yo me consolido a los 21 años y yo ya no la suelto más hasta que pues pasa lo de mi problema versus con el sistema, ¿ves? Es correcto, Juan Pablo. Por ahí ya cuando bien nos comentas, empiezas a jugar, a consolidarte en la primera división y se te da esta oportunidad de joven, de pícaro, encarar centros, goles, anotaciones, apariciones, pues el llamado a la selección olímpica en Atenas 2004. Es correcto, yo entro de cambio a un partido, quien me ve es Carlos de los Cobos y le pregunta a Jaime Durán, dice, oye, ese muchacho juega bien, ¿qué edad es? No, pues es de nuestra edad para jugar la categoría olímpica y él me convoca a los centroamericanos del Salvador y de ahí llegamos a la final, la perdemos, luego jugamos a los panamericanos, quedamos en tercer lugar y luego llega Ricardo Lavolpe para el preolímpico. Pero fue así, o sea, también fue algo de suerte, ¿ves? Que nadie me conocía si tú quieres y cuando yo entro a ese partido y hago un gol, creo que un pase de gol, de los Cobos me convoca y yo de ahí no suelto nunca más el llamado a la selección sub-23. Ok, de esos entrenadores que tuviste en la infancia en selección mexicana, ¿cuál fue el que más te marcó? Yo siempre lo he dicho, uno de los mentores que aprendo hoy que soy director técnico y lo llevo a cabo es Ricardo Lavolpe. Es un tipo que realmente sí nos dejó para poder evolucionar el fútbol y él se enfocó en el tema de los sistemas. Saber cómo y por qué y para qué vas a poner un sistema. Eso me fascina de él. Después me encuentro otro tipo muy bueno que es Carlos Osorio, el que lo tuve en Puebla, y a él le aprendo la fusión de preparador físico y de director técnico. Después tengo a Carrillo, un tipo muy mediático, un tipo curioso, y uno de los que me reflejo mucho a la hora de actuar es Manolo Lapuente, el saber que es un tipo directo, frontal, es un ganador, no anda con rodeos y creo que esos cuatro entrenadores, por todos los que tuve, puedo decir que son los que más les aprendí y lo que más yo puedo honrarlo su memoria ahora que yo soy director técnico. Algo extraordinario, Juan Pablo. Por ahí cuando estás ya en este proceso en selección mexicana, ¿qué se siente cantar el himno nacional en unos Juegos Olímpicos? No, es fascinante. Creo que dos cosas son de las máximas que tiene uno como futbolista. Uno el mundial y otro los olímpicos. Es fascinante porque llegas a ser parte de la historia de la humanidad porque por algo se crearon, tiene tendencias mitológicas, si tú lo quieres ver así, tiene una tendencia de un antes y un después, el por qué fueron los olímpicos y que tú
representes a tu país y escuches el himno y todavía juegues y estés con tu casaca de tu maxi, de tu país, que es al que más quieres, son sensaciones incalculables y son instantes, eso es lo más duro, ¿ves? O sea, tú quieres o pretendes que dure para toda la vida y no, es un instante cuando te pones la playera, un instante cuando escuchas el himno y un instante cuando juegas. Y así es la sensación que uno termina viviendo o experimentando. ¿Los Juegos Olímpicos es lo mejor que te ha pasado en tu carrera futbolística? Es una de las mejores. Yo eh, pongo por encima, si tú quieres ahí, los Olímpicos, pues cuando más bien me pongo la playera de la selección nacional en la Copa 2005, o sea, en la Copa de Oro, que me pongo la playera y juego y debuto. Creo que un escaloncito arriba pongo a la selección mayor. Ok, Juan Pablo. Y mira, curiosamente, en estas fechas que estamos grabando, pues, ¿qué hay? Hay la Copa Oro que se está jugando y en puerta están los Juegos Olímpicos. Y nosotros hoy tenemos ese privilegio de un jugador mexicano que vistió ambas competencias, un año antes los Olímpicos y un año después la Copa Oro. Para ti, ¿qué es lo mejor de estar en esta selección tricolor? Sí, creo que ahí sí, cuando tú agarras la playera y ves el estampado de tu nombre y apellido en la playera y ves el escudo, ese instante de 1, 2, 3 segundos, 4 segundos que te ponen la playera, es cuando se te viene como película toda la memoria de lo que pasaste, de lo que sufriste, de lo que batallaste. Pues yo le llamo la dicha, es un instante choso, es un instante de felicidad. Y ahí es donde yo ya digo, wow, qué chingón es esta vida. La verdad es que sí, porque muchos futbolistas no tienen ni siquiera el privilegio de ir a una selección nacional. Tú lo tuviste la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos y de estar en la absoluta. Eso ha de ser impresionante, Juan Pablo. Por ahí, si no te hubieras dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado? Buena pregunta. Pues he sido un tipo que hago de todo y he hecho de todo en mi vida. Mi niñez, yo era limpiaparabrisas, vendía panes, lavaba coches, me ganaba un dinero por hacer mandados, o sea, eso fue en mi niñez. Y cuando yo ya me retiro de fútbol, pues me enseñé a hacer casas. eh, Hoy soy entrenador, soy preparador físico, me he hecho hasta mudancero, o sea, creo que no me detiene nada. Y estudié contabilidad, fíjate, nada más que mi personalidad no es muy dada a estar en una oficina, ¿ves? Entonces, mi historia de trabajo, soy incansable, ¿ves? Entonces, si yo no hubiera sido futbolista, podía haber hecho hasta lo que no he hecho ahora y lo que he hecho, redoblarlo con esfuerzos por la necesidad económica y de salir adelante, ¿ves? O sea, no se me viene el mundo encima, la verdad. Ok, eso es lo mejor, Juan Pablo, que hay que ser movidos en esta vida, eso es lo fundamental, Sí, sí, la verdad. es correcto. Juan Pablo, por ahí cuando, bueno, vas al Atlas, se acaba la etapa con el Club Rojinegro, te toca ir a un fútbol diferente, a un mundo diferente, me atrevo a decirlo, como es la MLS y el Chivas USA en Estados Unidos. Para ti, ¿cómo fue esta adaptación? Nos comentabas que no hablas el inglés para ir a un fútbol diferente, a una nueva ciudad, a una nueva cultura. ¿Cómo fue esta parte para ti? No, muy bien, creo que al final del día yo necesitaba salirme de todo el embrollo que yo me había metido dentro del fútbol de Jalisco. Era la mejor opción salirme de ese problema que yo había generado por lo del pacto de caballeros. Y cuando llego a Estados Unidos, a la MLS, aprendo y soy un tipo siempre receptivo a todo. Y mi mayor experiencia fue que
la evolución de ellos como fútbol, la evolución de cómo se trabajan proyectos a largo plazo y que podíamos, eh, o era la idea de que me trataran, lo cual importante era yo como futbolista para bajar los problemas que había generado y luego regresar nuevamente a México para el proceso de Alemania 2006. Entonces, ese año fue fascinante, con mi personalidad encajo en todos lados, divertido, introvertido, alegre, entusiasta, siempre positivo. Entonces, hice un buen clic con el entrenador, Bradley, que él me pide de favor que anduviéramos bien, que jugáramos bien, porque si hacíamos un buen campeonato, a él lo iban a llevar a la selección mayor y él lo único que requería eran jugar los playoffs y cumplimos con esa meta, lo llevamos a los playoffs al equipo y él después, él agarra la Copa, agarra a México y sale campeón 2007 contra México. Entonces, al final del día, eso me gustó de él como entrenador, hablar directo, frontal, y que también consideré que no nos superan mucho en la mentalidad, más bien no tenemos muy bien qué es el concepto de la mentalidad. Y cuando yo experimenté eso como futbolista, pues no, o sea, no hay mucha diferencia, nada más que sobreponen más la mentalidad del norteamericano o bueno, del estadounidense que la de nosotros, ¿ves? Claro, lamentablemente está como que ese estigma muy estipulado, esta parte del mexicano y el gringo, Juan Pablo. ¿Cómo te Exacto. comunicabas con Bradley? Con Vázquez, Martín Vázquez, que yo fui bolero cuando te digo, cuando yo era niño, yo era bolero de cuando él jugaba en Atlas y él era el auxiliar, el segundo auxiliar de Bradley. Él se había ido tiempo atrás a la MLS a jugar, después él se hace entrenador y después se hace auxiliar. Con él me la llevaba muy bien, había muy buena relación y él era mi intermediario. Lo que pasa que pues tenían ese miedo, ¿no? De que me decían crazy, crazy, crazy. Y pues diario era la plática Martín Vázquez, Bradley y yo. O sea, creo que duramos por semana, 2 veces hablábamos constantemente. Pero él después se convenció que yo iba a hacer bien las cosas y al final así hice bien. Y te digo, hicimos una buena mancuerna y un buen aprendizaje. Esa parte es la que con Martín, después Martín me asesoraba por fuera, o sea, hicimos buenas cosas dentro de ese proyecto y eso es lo que pues me queda de buen recuerdo, ¿ves? Ok, uno de los tantos partidos recordados en tu trayectoria y en este equipo con Chivas USA es aquel juego contra Metro Stars, un 3-3 que te toca meter un buen gol. ¿Y Sí. qué te dice Bradley cuando que fue un partido de ida y vuelta de muchos goles? Sí, él me dice que había sido un golazo, pero que tenía que demostrar más, ¿ves? O sea, que yo tenía que hacer más por el equipo. Ellos le mencionan mucho, rompe tu corazón, breaking heart, algo así es su palabra, y le pegan así, ¿verdad? Breaking heart, algo así. Entonces, era como que él me incitaba a que yo hiciera eso, ¿ves? Que mi corazón era el que mostrara más. Y sí, al final del día lo aprendí bien, le di su valor en esas palabras y es por eso que yo empiezo a madurar más en el aspecto futbolístico, porque el ritmo de la MLS era un poco superior más al de México. Entonces, en esa adaptación, él me ayudó bastante. Ok, eso te ayudó tanto que te fue no, voy a decir esto, un temporadón de Juan Pablo García en el 2006, metiendo goles, jugando muchos minutos, siendo clave del equipo de Chivas USA. Sí, yo hago 9 goles. La diferencia es que campeón goleador hace 14 y yo siendo volante. O sea, no estaba mucha diferencia. El tema es que no pasaban mucho la información mía acá a México, ¿ves? Y el que rompe, sí, los esquemas después cuando llega es Vela, que hace 30 y tantos goles en un campeonato, pero yo de volante y hacer 9 goles, creo que era muy buena temporada. Y tal es así que llegó un equipo que el PSV
que iba a verme para ver si me llevaba a Holanda a jugar, me fueron a ver a Estados Unidos y yo ese partido no lo juego bien y al final del día no puedo brincar el charco para cumplir otro de los sueños que era jugar en Europa, ¿ves? Ok, ¿fue el único equipo que estuviste cerca de ir al otro lado del charco o hubo más equipos? Nomás ese, había el Sporting de Lisboa cuando estábamos en el preolímpico, pero solo fue, les llamó la atención al Sporting de Lisboa, tanto Gerardo Espinosa como yo, pero no hubo más, fue solo una pregunta. Y cuando yo estuve en la MLS, sí había más, estaba más propenso de yo jugar en Europa si salía de Estados Unidos, porque la Liga MLS tiene vínculos y tiene las facilidades de que los jugadores de la MLS vayan a jugar a Europa. Entonces era más factible esa línea. Cuando te digo, pues juego el partido y no hago bien las cosas, pues se rompe ahí el vínculo de hacer ese sueño, ¿ves? Es correcto, Juan Pablo. Por ahí, bueno, tuviste un proceso en la selección mexicana desde abajo, desde las inferiores hasta llegar a la absoluta. Te toca en el 2006 jugar a la MLS previo al Mundial de Alemania. ¿Y cuál crees que fue el motivo de que no llegas a ir a este Mundial? Eso de que ellos lo toman como rebeldía, que yo tomo la decisión de irme a Estados Unidos por ser un tipo rebelde y no se querían meter en problemas después de haber ido yo a Estados Unidos y a mí llamarme. O sea, es como si yo mismo me hubiera borrado del mapa. Así fue. Por eso después buscan llevar a Guille Franco a otros jugadores que realmente no tenían ni el perfil ni tenían como dices, el proceso para estar ahí. Y, y así fue, o sea, y fue sencillo entender, no se iban a meter en un problema en llamarme a la selección por cumplir lo que ellos decían que era mi capricho, mi rebeldía. Y es normal, o sea, eso lo entiendo y lo valoro y lo respeto. Mi decisión, haberme ido para allá, después me trajo esas consecuencias, ¿ves? Antes de la decisión que nos comentas, hubo esta charla con la parte de la selección mexicana de que, Juan Pablo, si te vas a cerrar las puertas acá, ¿o cómo fue esto? Sí, es que todo el mundo decía que no debía yo de hacerlo del pacto de caballeros, o sea, de todo el mundo me lo dijo, directivos, equipos, todo el mundo, o sea, y es cuando no entiendes que después vienen las consecuencias, ¿ves? Entonces fui yo solo contra el sistema y ese error lo pagué muy caro, pero muy, muy caro. Que sé que hace 2 o 3 años quitaron lo del pacto de caballeros, pero pues eso a mí no me sirve de nada. Yo en ese momento era yo solo contra esa línea y yo pagué mis propios errores, ¿ves? Ok, ¿te arrepientes de ese suceso? No, nada, simplemente son acciones que te hacen madurar y saben sacar tus virtudes y tus talentos para que cuando estés en otro tipo de posición tengas una mejor manera de tus tomas de decisiones, que tengas un mayor criterio para tu toma de decisiones. Y creo que la vida me está poniendo este gran momento que es el ser director técnico para que yo tenga mejor toma de decisiones y un mayor criterio para no pelearme versus con el sistema, ¿ves? Ok, es cierto, son aprendizajes, son lecciones de vida. En ese momento, Juan Pablo, por ahí la Volpe, debutas con él en los Olímpicos y en la selección tricolor mayor. ¿Nunca hubo un acercamiento cuando estabas en Estados Unidos, una charla, a nada de tratar de hablarlo, de regresar? Nada. No, nada, no, nada. Ya de ahí juego 2005, la Copa de Oro y es como que tan, ¿ves? O sea, y ahí es donde viene mi segunda parte de futbolista, pues no juego más, o sea, no juego más en los equipos, en Tigres, Jaguares, nuevamente Tigres, no juego más, pues que en consecuencia no me iban a volver a llamar a la selección. Es correcto, Juan Pablo. Pero por ahí, como bien lo comentamos, esto es parte del destino, aprendizaje, del fútbol te deja muchas vueltas.
tanto así que regresas al fútbol mexicano, a Tigres, y empiezas a jugar, empiezas a mantener el buen nivel que lo traías desde los 21 años que te pudiste tener, y metes ese golazo recordado allá en Tierras Regias. ¿Contra quién? Contra el rival odiado, contra los Rayados. Sí, sí, contra Rayados. Ese torneo juego entre titular y cambio. Y ese partido yo iba a ser titular y Carrillo, por su estrategia, me manda a la banca. Y cuando yo entro eran 10 jugadores mi equipo, íbamos perdiendo 3-2. Y como yo había abierto la boca y había dicho sarta de mensadas, me metí en mucha presión. Y ese es mi primer gol con Tigres y es el primer gol de los 13 que yo había prometido. Por eso es que corro tanto, por eso es que me desahogo tanto. Lo importante de ese gol, de un clásico, un empate, y es un buen clic que yo tuve con la afición. La afición me reconoció bien, pero en ese torneo nomás termino jugando de titular en la liguilla y fue lo máximo que pude haber logrado en los Tigres y en los siguientes equipos, porque yo le quito el puesto a Gaitán, a Divino, y no era nada fácil, o sea, quitarle el puesto a Gaitán es como si ahorita alguien le quita el puesto a Guiñac, pues era la misma referencia, ¿ves? Y yo termino jugando de titular en Tigres y perdemos la liguilla con Chivas, y yo sí dije, ahora sí mi segundo aire, me levanto, y pues no fue así. Es cierto también, Juan Pablo. Por ahí cuando pasa esta parte, y te voy a felicitar, porque ese carácter que tienes y lo mostraste durante tu trayectoria, no cualquiera lo tiene, de ser pícaro, rebelde, hablar, enfrentar a la seguridad, a los altos mandos, ponértele a tú por tú. Y tú decías eso, tú eras esa parte de la cancha, guerrero, pelear goles, tanto así como bien lo mencionas, te recibió con los brazos abiertos el aficionado de Tigres. ¿Por qué? Porque a lo mejor mucha gente decía, no, pero ¿cómo él se atreve a decir que va a marcar tantos goles o que va a jugar o que le va a quitar el puesto a este? ¿Y cuál? Llega el clásico y a callar muchas bocas en ese tiempo. Sí, se identifican mucho conmigo y me lo siguen recordando. Y esto fue bueno, o sea, te digo, ese torneo todavía fue bueno para mí, pero vuelvo a lo mismo, porque tuve a Carrillo, que era un tipo muy frontal, sabía mucho de fútbol, era estratega, no andaba así con rodeos. Y de lo poco que yo sé es que a él lo corren porque sienta a Gaitán, o sea, así fueron las cosas tal cual. Y lastimosamente, pues a mí me afecta porque se va Carrillo y el técnico que llega, pues no compagina con mi personalidad, ni con mi carácter, ni con mi forma de jugar, que era el Tolo Gallego. Entonces, vuelvo a lo mismo, son aprendizajes que vas teniendo, como tu estructura, pues tienes que moldear, ¿ves? O sea, podría yo tener o no razón, pero al no tener razón o tener razón, tenía que saber cómo sobrevivir en ese andar. Y como no supe sobrevivir porque fui muy lineal, o sea, las cosas son así. Y esa palabra era inmadurez, ¿ves? O sea, era muy inmaduro. Pero sí lo demostraba dentro del terreno de juego, era congruente. Y hoy en el fútbol, pues nadie ni encara, o sea, nadie es atrevido, son unos robots jugando al fútbol y pues eso a mí no compagino con eso, ¿ves? Ok, por eso crees que fue esa parte de no llevarla bien con el Tolo Gallego. ¿Tú le decías o debatías con él varias situaciones? Sí, claro, porque al final del día yo andaba muy bien, o sea, ya había cerrado muy bien el campeonato y él trae gente que, pues, con todo respeto, no andaba ni anduvo en el equipo y él no, o sea, él su problema lo tomó a personal conmigo y con Jaime Lozano, que ahorita es director técnico de la selección sub-23, y él nos separa del grupo diciendo que nosotros éramos los que le estábamos poniendo la cama. Entonces él nos saca del grupo y nos saca del equipo después al final del torneo y él sigue en el equipo
y a él lo corren en la fecha 4 con la misma gente que él trajo y que creía que le iban a sacar las papas del fuego. Pero la vida nos dio la razón, pues sí, te da la razón, pero no te da la razón de estar en la estructura que tú quieres, que en este caso era Tigres, ¿ves? Y un tema personal, pues te desvían el tema económico, en el proyecto de tu vida, en lo que más amas y apasionas, que es el fútbol, en lo que querías tú demostrar en Tigres, o sea, un tema personal se puede desviar a algo y a mí me terminó afectando todo eso. Ok, es algo muy interesante. Yo estoy muy contento con estas pláticas, Juan Pablo, porque es cierto, es lo que pasa en el fútbol. Por ahí, cuando el Tolo, lamentablemente no hay esa conexión, ese clic, cuando te dicen, ¿sabes qué, Juan Pablo? Ya no vas a continuar en Tigres y tu siguiente destino es Jaguares de Chiapas. O sea, estás de Nuevo Claro. León hasta Chiapas, ¿cómo te pasa este golpe anímico? Sí, vuelve lo mismo, son menos reflectores en Chiapas, era un equipo de mediano abajo, Chiapas podías llamar la atención si anduvieras muy bien. La suerte que se tuvo en Chiapas es de que sí anduvimos muy bien con Itamar, con el Bofo, con el Tico Rojas, con Fuentes, el chileno, el central, y en ese equipo yo entraba de cambio y rompimos un récord de 7 partidos seguidos ganados, pero tenías que hacer eso extraordinario para que la gente hablara de ti o que supiera de ti, ¿ves? Si no, pues no pasaba nada, o sea, entonces esa era la gran diferencia de las estructuras Jaguares versus con Tigres. Pero al final del día es agradecido uno porque le dio uno la oportunidad en Jaguares, estuviste con trabajo, pero vuelvo a lo mismo, eran de recambio, yo nomás entraba de cambio, nunca pude ser titular ni mucho menos consolidarme, ¿ves? Ok, es cierto, Juan Pablo. Te voy a agradecer en esta parte de la sección de esta entrevista, porque en ese año específicamente, en el 2008, cuando estás en Jaguares, yo empiezo a tener esa noción del fútbol. Yo empiezo a recordar, mis primeros recuerdos son de ese año. Y le metes un gol también extraordinario a Pumas, y le habías metido gol con Tigres en la última jornada. Tu primer gol con Chiapas es contra Pumas, un grande del fútbol mexicano. Después contra Santos, marcas gol y después le ganas a tu ex equipo, a Tigres, 3-2. Exacto. Sí, te digo, ahí es donde el equipo andaba muy bien y mis goles fueron de cambio, entraba de cambio y hacía los goles o pases de gol y me encajaba perfectamente con el equipo, o sea, con Almaguer, un gran técnico, una gran persona y que realmente los dueños se habían armado un equipo para eso, para ser campeón. Eh, no calificamos a la semifinal porque por el nivel de la tabla, y nosotros empatamos con Cruz Azul, que después se habló mucho de eso, porque nos íbamos a agarrar a madrazos, y yo me meto para defenderlos, ¿ves? Y ellos me decían que como yo de loco podía controlarlos a ellos, ¿ves? ¿Ah? Pero bueno, creo que ese torneo fue medianamente bueno por las poquitas o muchas incorporaciones que tuve y que era mi misión. Cuando entrara, dar pase de gol o gol. Eso siempre era mi forma de ver el fútbol y de consolidarme. Es cierto, de ahí sí tuviste más, mantener el nivel que era extraordinario en ese tiempo, Juan Pablo. Y ahora viene esta parte de un pequeño reclamo, porque esa, hablando futbolísticamente, porque esa no se me olvida. Cuando vienen a San Luis, acá somos de San Luis Potosí, y le ganan 2-0 en ese torneo. Bueno, pues te digo, es que andaba muy bien el equipo, la verdad andaba muy bien y se había hecho un buen grupo, habíamos hecho las cosas bien, entonces, y muy sano, esa es la gran diferencia también de los equipos no tan llamativos o importantes o grandes, ¿ves? Se hacen vestidores muy sanos y Jaguares era muy sano y eso era padre, la ciudad muy tranquila y se termina pues, teniendo esa sensación que se pudo haber hecho algo más, ¿ves? Con Cruz Azul. Pero bueno, yo ya al siguiente torneo, yo ya no juego ahí sin nada, o sea, nada, me traen a Daniliño y es un jugadorazo y tan se me acabó el corrido en Jaguares.
Ok, por ahí, ¿quién es el entrenador? ¿El mismo, el profe Almaguer? Lo corren, lo corren a la fecha 6 o 7 y terminan dejando un interino y no, el equipo no se levanta. A mí, yo ya no entrenaba con el primer equipo y me habían mandado a su filial de Chiapas y yo entrenaba con ellos y jugaba con ellos. Ahí sí yo ya me desconecté total y el equipo, pues no, creo que hizo como 12 o 13 puntos, una cosa así, o sea, nada, ¿ves? Sí, no, nada, se vino para abajo el equipo lamentablemente en ese tiempo. Juan Pablo, después viene esta segunda parte en el regreso a Tigres. ¿Cómo fue otra vez este paso? Muy difícil. Cuando yo llego a Tigres, la primera consigna era que yo tenía un sueldo base porque yo había firmado 3 años con Tigres y lo primero que me hacen es reducirme el sueldo. O sea, pues lo primero, no me aceptan en primera división, me mandan a la filial de primer equipo que era Tigrillos, que ahí entra una persona que quiero mucho y estimo, que es el profe Treviño, Pepe Treviño con su preparador físico Ulises, y ellos me arropan, o sea, ellos me dicen, vente a trabajar, te vamos a preparar bien físicamente y vemos si sigues aquí o qué va a pasar. O prepárate para el draft, por si sale algo en el draft. Y yo empiezo a andar muy bien en los entrenamientos, en la pretemporada de Tigrillos, y un día hacemos un partido amistoso contra el primer equipo y les ganamos 3-0 o 3-1 y yo meto 2 golazos y Manolo Lapuente dice, ¿quién es ese chico? Y ella le dice, no, pues ese loco, el que usted no quiere. ¿Cómo que ese loco? Sí, es Juan Pablo. Ah, bueno, está bien. Entonces, la siguiente semana me suben a entrenar al primer equipo y me dice eso, que yo iba a tener 4 partidos 3 o 4 partidos en la de Tigrillos y al cuarto me iban a subir al primer equipo. Pues ándale, que nomás jugué dos y al tercer partido ya me habían subido al primer equipo. Y ahí es donde entra Manolo y me lee la cartilla, me dice, ¿sabes qué? Yo no te quería por esto, por esto, por esto, por esto, me han hablado de ti, esto y esto. Si quieres, aquí está la oportunidad. En la primera que me hagas, te mando a la chingada y no te vuelvo a incluir en el primer equipo. Y la verdad anduve bien con él, jugué 3 partidos, hice 2 goles y 2 pases de asistencias, y ahí es donde a Manolo lo corren a la cuarta fecha que fue versus contra América, ¿ves? En la fecha 6 o 7, entonces ahí es donde llega Peckerman, ¿ves? Ok, sí, esa parte del torneo también la recuerdo muy bien, porque uno de esos dos goles le metes al San Luis y ganan en el estadio universitario, y el Sí, otro al América en un 3-2. América. Sí, el de San Luis, habíamos jugado contra Cruz Azul una semana antes y yo le dije, no se apure, profe, voy a meter el gol la siguiente semana y vamos a ganar. Y pues ándale, tuve la suerte, ¿verdad? Y contra América, él me mete de cambio y me dice, ¿qué harías tú como director técnico? Y ya yo le expliqué los movimientos y me dice, ándalo, pues hazlo en el segundo tiempo. Hago el gol, hacemos el 3-2 y faltaba un gol para el empate. Entonces él me dice, ándale, hijo, mete otro gol. Y yo tengo otra jugada ahí que la Ochoa no la alcanza y la sacan de la raya. Y se me hizo como extraño que durante el juego él me dijera que metiera otro gol, ¿no? O sea, el gol del empate. Pues ándale, que es cuando él tenía la presión que si no ganaba lo corrían, ¿ves? Y como perdemos ese partido, a él lo dan de baja el día domingo. Entonces, ahí no lo podía creer todo lo que había pasado en la pretemporada, en Tigrillos, lo que había hecho para mantenerme en primera división y me lo vuelven a cambiar al entrenador. Nuevamente esta parte del fútbol, cuando tienes la confianza de un entrenador, cuando te entiendes bien, cuando a pesar de que los resultados no son tan buenos colectivamente, en lo personal estabas perfecto. Cuando le dices a Manolo esa jornada antes contra el Cruz Azul previo a la de San Luis, que ibas a meter gol,
que iban a ganar. ¿Qué te dice esa semana contra Cruz Azul? Al final, más bien de contra San Luis, él me abraza y me dice, sí que estás loco, me dice. Porque se dieron las cosas. Metí el gol y ganamos. O sea, imagínate, fue lo curioso, pues. Y ahí hice buena relación con él, o sea, de lo poco mucho que lo conocí, que lo admiro como ser humano. Y así era mi introversión o mi personalidad, así era, o sea, nunca de mala leche ni nada. A algunos entrenadores les gustaba, a la mayoría no les gustaba, y ahí es donde tuve que aprender a la fuerza, ¿ves? Ok, ¿cómo fue esta parte con Peckerman? Nos decías que llega a Tigres después del profe Manolo. No, pues es que Peckerman no me conocía. Entonces él se la jugó con la gente que en su momento andaba bien y traen a Omar Bravo de refuerzo y de 10 partidos, Peckerman nomás gana uno, creo. Uno nada más. Y yo nomás juego 12 minutos. Son los únicos minutos que yo jugué. Y jugué el último partido que nos salvamos del descenso contra Morelia. Pero nos salvamos porque América le gana a Necaxa. Si no, pues nos hubiéramos ido al descenso nosotros. Entonces ahí fue donde, pues Peckerman no me conocía. Y mira, con Peckerman me quedaba a platicar todos los días después de los entrenamientos. Todos los días, o sea, no sé qué veía en mí, que se acercaba, platicábamos, dialogábamos, pero los días sábados no me metía, o sea, no me metía. Y jugué 12 minutos de 10 partidos, pues es nada, ¿ves? No, claro, pero para ti, ¿cómo lo viviste ese tiempo? O sea, yo me imagino que como me lo platicas, ha de ser algo de una impotencia impresionante. ¿Por qué? Porque sí tienes la comunicación con el entrenador, te llevas bien, entrenas bien y no te mete a jugar. Pues sí, pero vuelvo a lo mismo, no eres afine a su forma de ver el fútbol, no, ellos no creen que tú puedas ayudarlos o rescatarlos o eso, o sea, y pues ahí está, 12 minutos de 10 partidos, pues nada, es nada. Pues lamentablemente es eso, es nada. Después del 2009, Juan Pablo, cuando empieza a alternar esta parte de la Liga MX y de la Superliga, esa es la transición de la Interliga, ¿verdad? Se convierte Sí, en Superliga. Pues ¿a quién le metes el único gol en esta San Superliga? Luis, A San Luis, otra vez. exacto, nosotros salimos campeones, con ese gol pudimos haber pasado, fíjate, si no hubiéramos metido ese gol no pasábamos por los goles. Pasamos a la siguiente ronda y llega en su momento Daniel Guzmán, que era, pues en su momento era mi amigo, o sea, yo dije, no, ahora sí Dios me escuchó, yo hablo con Daniel, yo le digo, échame la mano, yo ocupo 5 partidos para consolidarme, voy a andar muy bien, voy a volar, tú dame la oportunidad. Hice una super pretemporada, anduve muy bien, flaqueé muchísimo, juego esa Superliga, salimos campeones y trae refuerzos y esos refuerzos a mí me bloquean totalmente, o sea, me bloquean, no me da oportunidad y ahí nuestra relación se quebra como amistad, pues, o sea, dejamos de ser amigos, ¿ves? Todo fue por esa parte de Tigres, de que se rompe esa amistad por el fútbol, Juan Pablo. Lo que pasa es que yo le decía qué iba a suceder en el equipo. O sea, yo le decía, haz esto, o sea, como amigos que somos, ¿ves? O sea, no jugador, entrenador. Haz esto, haz lo otro, cuídate aquí, cuídate acá, chécate esto, chécate lo otro. Y él me decía que quién era yo para darle esos consejos, pero pues yo como amigo pensaba que eran normales, o sea, yo ser ingenuo, ¿ves? Pero terminó sucediendo lo que yo le decía, o sea, o terminó pasando de lo que yo le estaba anticipando. Entonces él se molesta y él piensa que el hijo de puta soy yo, y pues cuál, o sea, nada que ver. Entonces, al no tener yo minutos y no hacerme caso, pues él se tenía que descargar con alguien. ¿Y quién era? Pues conmigo. Y se descargó muchísimo, muchas veces.
Yo le aprendí una frase de él, que él me la aplicó a mí. Él dice que no ocupas pelearte con un jugador, tan solo mándalo a la banca. Y sí es cierto, pues él me mandó a la banca y inactivo, pues no te peleas, ¿ves? Y ahí están las consecuencias. La muerte anunciada de un futbolista es no jugar. Sí, lamentablemente así es, Juan Pablo. ¿Qué pasó en esos días de Tigres? ¿Crees que lo tomó a mal? A lo mejor él lo tomó a mal, a lo mejor tú le decías, como dices, como cuate, como la confianza que se tiene, él lo vio como esa parte de por qué me dices si yo soy el entrenador y te estás brincando los límites, que a lo mejor es malo, porque él lo malinterpretó al final de cuentas. Sí, era mi ingenuidad, o sea, nunca me imaginé que eso fuera a repercutirme con la amistad que teníamos, pero al final ya tuve razón en eso. Y otra cosa, él habla conmigo antes de eso para traerle un delantero y él me decía que si con Itamar podíamos andar bien, y la verdad, Itamar era una fiera, o sea, un jugadorazo. Y yo le recomiendo a Itamar, o sea, Itamar encaja muy bien en el primer torneo, anda muy bien. Ahí es donde tú encuentras, pues, que si somos amigos, pues puedes hacer eso y más, ¿ves? Y yo le recomiendo a Itamar anduvo muy bien y él me lo agradeció después. Ya el segundo torneo Itamar ya no anduvo, pero pues yo el segundo torneo, yo qué, el primer torneo era el difícil y encajó bien el compañero y el amigo, entonces, pero después cuando a él ya no le dieron los resultados, pues él estaba buscando culpables y en esos encontró en mí, ¿ves? O sea, él se descargó conmigo y eso, pues, la verdad, no se vale, ¿ves? Sí, no se vale completamente, pues dices, y más como ahorita nos lo desglosas muy detalladamente, Juan Pablo, es cierto. Después se viene esta parte de ir al antiguo ascenso, ahora a la Liga de Expansión, con los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Cómo fue esta parte anímica para ti después de estar tanto tiempo en la primera división, bajar a la descenso? Fue muy duro porque a mí nadie me quería de primera división viniendo de Tigres. Nadie. Nadie, nadie. Y de Liga de Ascenso, nadie me quería. Okay. Nadie. Ya es que era el draft de primera y el draft del ascenso. Sí. Me tuvieron que meter en Tigrillos para yo poderme acomodar en Veracruz, para poder hacer ese cambalache. Fue increíble y en ese tiempo, si mal no recuerdo, eran 36 equipos. Ningún equipo me quería. Mi representante no me pudo conseguir equipo. Yo a Veracruz lo consigo porque el dueño le gustaba como yo jugaba. O sea, Morales, se apellidaba Morales, y él me habla directamente y me dice, quiero que estés en mi equipo. Solo así yo agarro el equipo de Veracruz. Entonces, me dolía el saber que si vienes de primera división y de Tigres, como ningún equipo de primera división podía prescindir de tus servicios, ¿ves? Eso fue lo más canijo para mí. Ya estando en Liga de Ascenso, no pasa nada, es fútbol, ganas bien, te diviertes, es lo que te apasiona y te metes nuevos retos. Y nuestro reto era ascender. Lastimosamente perdemos el campeonato contra Tijuana y luego nos desafilian, ¿ves? Eso, ¿fue en el del 2012, Juan Pablo? Sí, el 2012, en el torneo de diciembre, nosotros perdemos la final con Tijuana y el segundo torneo íbamos a jugar con Tijuana los cuartos y por los pagos al equipo lo desafilian. Y Tijuana llega a la final, la pierde con Irapuato e Irapuato pierde el ascenso con Tijuana. Esos tres equipos, de los tres, cualquiera podía subir a primera división, pero pues en la mesa nos sacan del campeonato, ¿ves? Oye, y ustedes como jugadores, ¿qué impotencia tienen en ese momento? Ser un torneo bueno, estar disputando la liguilla y que te saquen ahora sí que por default. Sí, sí, o sea, así fue. Entonces, pues fue duro porque nosotros en el segundo torneo no cobramos ni un peso, o sea, en el segundo torneo no cobramos nada. Ya traía el equipo de Veracruz muchos problemas administrativos, la franquicia, Federación Mexicana, no sé qué tanto traían de problema. Y nosotros nos focalizábamos mucho en el juego. Ahí alguien que puedo admirar mucho es a Omar Arellano, o sea, el entrenador
un tipo sensible, humano, o sea, mi respeto. Si él nos conllevó de buena manera a disfrutar el fútbol, y eso es de gran valor, ¿ves? Entonces, Omar hace un gran campeonato con nosotros, pero pues en la mesa nos sacan, calificamos y nos sacan, ¿ves? Ok, nos comentas que este segundo torneo fue difícil para todo el equipo en la parte económica. Te quiero preguntar, Juan Pablo, ¿cómo le hicieron esa camada de jugadores para sobrevivir al día a día en Veracruz sin pago? Nosotros hacíamos una vaquita y les dábamos dinero a los que no tenían buen sueldo, les dábamos dinero a los utileros, a todos les dábamos dinero, o sea, entre nosotros los más grandes sacábamos una vaquita y los apoyábamos, así fue, o sea, y ellos hoy que nos ven son muy agradecidos con nosotros, ¿ves? A todos los utileros, cuerpo técnico y todo, y a los jugadores que en su momento los apoyábamos, ¿ves? Poquito, mucho, pero hacíamos eso porque nosotros habíamos ganado bien y no nos costaba nada ayudarles, ¿ves? Ok, esta parte del humanismo también que es del fútbol es de valorar, Juan Pablo. Bueno, después de esta parte de que pasaron en Veracruz, de que tuviste a lo mejor un año difícil en el ascenso, en el draft que pues, lamentablemente nadie quería estar, que nadie te quería en los equipos, llegas a Puebla otra vez a Primera División. Sí, pero quien me consigue para llegar a Puebla es Morales, el dueño de Veracruz. Otra vez mi representante no me puede conseguir. Yo estaba súper, ¿cómo se puede decir? Pues, contaminado o mala imagen hacia el fútbol y Morales era muy amigo del dueño de Puebla y me llevan a prueba durante un mes y llega Osorio y Osorio es el con el que hago buen vínculo, pero pues ahí sí me pasa una desgracia muy fea que, el director deportivo, Hugo Fernández, pues me da un sueldo de 5,000 pesos, ¿ves? O sea, estando en primera división me da un sueldo de 5,000 pesos, pues no lo podía yo asimilar, ¿ves? O sea, no sé por qué él me tiró a matar, o sea, así. Yo me gano bien el derecho de estar en el equipo, ando bien físicamente, me vuelvo a ser amigo del entrenador, en este caso Osorio, y yo le doy una profecía a Osorio, yo le digo pues que él iba a ser un gran entrenador aquí en México y que iba a ganar mucho, pero mucho dinero como nunca se imaginaba. Y él me dice, no, es que usted me dice eso porque quiere que se quede en el equipo. Le digo, no, yo no, o sea, su filosofía y su forma de ver el fútbol está muy por encima de todo lo que yo he vivido. Entonces, al tiempo, Osorio, cuando llega a la selección, van dos amigos a ver una práctica de la selección y le dicen, ¿qué razón tenía ese loco? Dice, que yo iba a ganar mucho dinero y que iba a ser alguien en el fútbol mexicano. Y esa anécdota queda en la historia porque yo le hablo, cuando a mí me dicen que yo iba a ganar 5,000 pesos, pues yo le digo, oiga, profe, voy a ganar 5,000 pesos. Y me dice, no lo puedo creer. Le digo, pues créalo. Y me dice, pero ¿cuál es el motivo de la llamada? Le digo, pues si usted me va a dar la oportunidad de ganarme un puesto. Y ahí es donde me dice, sí, si usted anda bien, usted va a jugar. Y yo entraba de cambio en su equipo y andaba bien, ¿ves? Entonces, esa era la razón por la cual terminé haciendo buen vínculo con él. Ok, y previo a ese torneo, Juan Pablo, ¿no hubo ese negociación de que, bueno, por inicial me tienes este sueldo, pero como vaya jugando puede aumentar? ¿No hubo esa negociación? No, nada, o sea, un tipo frío y un tipo pues muy mala leche, siendo sincero, muy mala leche de directivo. Y donde a mí me duele más es cuando yo no quiero ir a cobrar los cheques. Se tenía que cobrar por mes el sueldo y yo no voy 2 meses a cobrar el cheque y me dicen que si no cobraba me iban a correr, me dice Hugo Fernández. Entonces yo voy al tercer cheque, entonces cobro 15,000 pesos, ¿ves? O sea, 3 cheques de 5,000 y él se indigna porque yo no había ido a los primeros. Y le dije, está bien, pues ya yo voy, los cobro. Y mi dolor fue que cuando yo veo la lista, porque había una lista, y no manches, o sea, estaba Luis García, que era el que había jugado en Liverpool, Sí. con $100,000, o sea,
otros con $80,000, otros con $60,000, y al último Juan Pablo García con $5,000. No, o sea, eso, te digo, en la firma de recibido, si tú quieres verlo así, me doy cuenta de lo injusto que es el fútbol a veces, ¿ves? Ok, fue por el motivo de que sales de Puebla a Mérida. No, yo salgo de Puebla porque yo me peleo con él. O sea, yo me peleo yo quiero golpearlo a Hugo Fernández cuando a mí me separan del equipo. O sea, a mí me separan hacia la sub-20 cuando el equipo no andaba bien. Corren a Osorio en la mañana y yo voy y hablo con Hugo en la tarde y reincorporan a Osorio en la tarde en el entrenamiento. Pues yo le digo, pues, ¿a qué estamos jugando? Corres al entrenador y ahora lo regresas y a mí me mandas a sub-20 y a mí, ¿por qué me mandas? No, es que andas mal. Y yo entro de cambio, o sea, debes de tenerlos bien puestos, yo le dije, y descárgate con los titulares, o sea, ¿por qué yo que soy de la banca? No, que eres esto, que el otro, que aquello, y pues me dijo hasta de lo que me iba a morir, y pues yo también le dije hasta lo que se iba a morir, y ahí casi nos agarramos a catorrazos, me sacan del club, me sacan con policías, y ahí es donde mi contrato se termina, y yo termino el torneo parado hasta el draft para ir a Mérida, ¿ves? Ok, y cuando pasa este suceso, ¿Osorio no habla contigo, no se acerca? No, porque Osorio estaba en la práctica, perdón, la práctica, y el día siguiente Osorio renuncia. Ah, ok. Y entra el entrenador de la sub-20 como de respaldo, y así terminan el torneo con el entrenador de sub-20. Y les va bien, ¿eh? Les va bien, terminan jugando y ganando, pero pues yo ya estaba en Monterrey con mi esposa, que mi esposa estaba embarazada y yo me fui a Monterrey para sus cuidados, ¿ves? Ok, muy bien, Juan Pablo. Después viene esta parte de Mérida, otra vez al ascenso. Sí, ya lo de Mérida fue mi última carta a toda esta turbulencia de mi pasado, de lo que había vivido poco con Tigres, poco con Jaguares, poco con Veracruz y poco con Puebla. O sea, yo cuando hablo con los directivos de Mérida, le digo, yo nomás quiero ya dignificar mi carrera, quiero andar bien y retirarme aquí, sea 1 año, 2 años, pero ya, o sea, me, me entienden por el lado humano y pues no manches, o sea, otra desgracia, me lesiono de la rodilla, del cruzado y tardo en recuperarme 9 meses, ahí fue peor, fueron 9 meses y pues yo ya en 2 años jugué 4 partidos, o sea, y el quinto partido que juego, yo ahí sí que era la Copa, jugamos contra Delfines del Carmen, Sí. y ahí sí me pongo la playera. Y yo dije, este va a ser mi retiro. O sea, yo ya jugué, me divertí, ganamos 4-0 y ya, no volví a jugar más. En 2 años, 5 partidos jugué. Entonces, pues ya era una muerte anunciada, ¿ves? De que me iba encausado al retiro. Ok, cuando tú lo externas en ese tiempo, Juan Pablo, a tu familia, amigos, o eso nada más lo tenías en mente de que era tu último partido. No, eso me lo quedo, guardo yo esa playera, me la llevo y ya después yo ya iba nada más como pues a disfrutar, a llevármela bien con mis compañeros, a que cada entrenamiento fuera pasajero, darle gracias al fútbol, darle gracias a todos y ya, eso fue como para qué esperar que el siguiente torneo yo podía conseguir equipo, pues era una mentira, o sea, yo ya no iba a conseguir más equipos. Y ahí fue cuando en ese partido fui maduro en tomar esa decisión. Ok, algo magnífico después de esta historia sobre tu trayectoria profesional. Muchísimas gracias por compartirnosla, Juan Pablo, perdón, aquí con nosotros. Y bueno, esta parte del entrenador, ¿cómo la llevas? Muy bien, creo que cuando yo me retiro del fútbol, pues yo no quería saber nada del fútbol, ¿ves? Entonces un día me dice mi esposa, me dice, pues
si no te dedicas a lo que te apasionas, un día te vas a frustrar y vas a acabar mal, ¿ves? Entonces yo ahí me meto a estudiar al ENDIT y cuando estoy en el ENDIT, yo me meto en el EMPREFI, que es preparador físico, Sí. y termino por poniéndome algo de ser el mejor como entrenador, ¿ves? Y los docentes del ENDIT me hacen unas palabras magníficas, me dicen que he sido el alumno más brillante en toda la carrera de los alumnos que han pasado por ahí, que ha pasado Chepo, ha pasado Miguel Herrera, muchos entrenadores que hoy son campeones en el fútbol mexicano. Entonces ellos me dan ese buen empuje, ese buen comentario de que yo puedo revolucionar y evolucionar el fútbol. Entonces me preparo más en el EMPREFI y entiendo más cosas, y estando con estas dos cosas, de director técnico y de preparador físico, sí, ahora sí me la creo que puedo revolucionar el fútbol. Ok, este gran proceso, después de tantos años en el fútbol como jugador, te puedes ampliar más tus conocimientos tácticos, tus conocimientos físicos también, porque tú sabes ya lo que es vivir en un terreno de juego y ahora mover las fichitas, como vulgarmente se dice Exacto. afuera, Juan Pablo. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, Juan Pablo, vamos a hacer una sección de preguntas rápidas. Esta sección que la venimos trabajando en entrevistas anteriores y pues no puede faltar contigo. Sí, está bien, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Selección mexicana, Un sueño cumplido. balón, Mi vida. música favorita. ¡Ay! La de DJ, ¿se puede decir DJ? Ok, claro, Sí, muy bien. sí. Bebida favorita. Coca-Cola. Ok, perfecto. Comida favorita. Carne asada. Muy bien. Atlas, El equipo de mis amores. Tigres, Mi gran pasión. Chivas USA. Mm, un paso trascendental. Ok. Y la última, Juan Pablo Loquito García, defínelo. Un tipo innovador. Ok, perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me la pasé excelente platicando sobre fútbol, que es lo que más nos gusta, conociéndote, porque no todos los días tenemos la oportunidad de platicar con un campeón como tú, con una persona que estuvo en la selección mexicana, con tantos equipos, con tanta trayectoria en el fútbol profesional. Y pues bueno, te mando muchas bendiciones, muchos saludos ahora como director técnico y esperemos algún día podernos conocer, mi buen Juan Pablo. Sí, vas a ver que sí. Y pues por último, ¿no? Hice un libro que se llama El sabio dormido. Ok, Espero y pronto que lo puedas tú leer, y surge de esto, de todo lo que te platiqué, y cómo es un periodo de oscuridad dentro de mi vanidad, mi ego, mi soberbia, y hoy en mi periodo de luz, de trascender, de evolucionar, de despertar todos mis virtudes y mis talentos, y todo esto conllevarlo y llevarlo al fútbol, que es lo que tanto nos apasiona. ok, dinos acá toda la banda de San Luis, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Yo lo voy a imprimir y se los puedo hacer llegar mediante la paquetería, o el día de mañana cuando tenga equipo de primera división, pues írselos a llevar en mano a los estados destinatarios, ¿ves? Oh, Tengo como que esa fe de que el día de mañana, tarde o que temprano, ya voy a estar dirigiendo y voy a andar en todo el país. ok, Juan Pablo, así será, vas a ver que sí, y bueno, ahí para encargarte uno que sería un honor tenerlo acá, echarle una buena leída. Sí, claro, hermano, va a ser. Sí, Así será, mi buen Juan Pablo. bendiciones. Muchísimas Gracias. gracias. Suerte. Abrazo. Abrazo.